una breve meditación, hermanos, esta mañana de este primer capítulo del segundo libro de los Reyes. Solo quiero mencionar algunas cosas que nuestro hermano Víctor hacía mención el domingo pasado. Originalmente estos dos libros solamente es un libro. Nosotros en nuestra traducción tenemos dos libros, pero originalmente solo es un libro. De ahí que ustedes verán la continuidad del capítulo 22 del primer libro de los Reyes y la historia que se relata con respecto a Ocosías. ¿Qué es lo que hemos estado viendo, hermanos? Continuamos viendo la época de los reyes en la historia de la redención. Es importante que tengan un poco de esto en mente, hermanos, porque hoy en la predicación voy a tener que retomar algunos temas de los que hemos estado viendo. El pueblo del pacto se ha dividido en dos, reino del sur y reino del norte. El reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá y benjamitas, mientras que el reino del norte estaba compuesto por las otras 10 tribus de Israel. Llevamos varios capítulos viendo la historia particularmente del reino del norte, en donde Acab era el rey del reino del norte y en capítulos anteriores se le había dicho que iba a morir por causa de su pecado. Vimos en el capítulo anterior que se cumple la palabra de Dios, Acab muere y entonces su sucesor es Ocosías, su hijo. Pero nos dice el capítulo anterior que Ocosías, al igual que su padre, no fue muy diferente. Este hombre también fue un hombre rebelde y fue un hombre idólatra, tal como lo fue Acab. Y ahora nos encontramos en la historia de Ocosías. Nuestro capítulo principalmente habla de él y de su sucesor. ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo? Bueno, lo he dividido en 4 puntos que después voy a regresar para explicar con mayor detenimiento. Vemos la rebelión de Moab en el versículo 1. Después en el versículo 2 vemos cómo comienza la caída de Ocosías. En el versículo 3 al versículo 8 encontramos a Dios hablándole en respuesta al comportamiento de Ocosías. Y finalmente del versículo 9 al versículo 18 vemos el juicio sobre la casa de Ocosías. Ahora, si nosotros regresamos a nuestro capítulo para poder entender estas 4 secciones, nos vamos a dar cuenta que en los primeros versículos, en el primer versículo nos dice que después de la muerte de Acab se rebela Moab contra Israel. Y quizás no tenga mucho sentido para nosotros. ¿Por qué son mencionados los moabitas en este momento? Bueno, hermanos, de manera muy rápida, esto está reflejando ya la debilidad en la que se encuentra el reino del norte. Moab había sido puesto bajo sujeción y pagaba impuestos a Israel por el rey David. Y Moab, al darse cuenta de cuán frágil se había vuelto Israel, habiendo sido dividido, y particularmente ahora después de la muerte de Acab, Moab se rebela en contra de ellos. Esto solamente es un reflejo de cuán afectado se encuentra Israel por causa del pecado. Después de esto, en el versículo 2 encontramos un suceso muy particular. Ocosías cae por la ventana, dice, de una sala de su casa y enferma. Y entonces Ocosías, ante las circunstancias desesperanzadoras que está viviendo, él manda a consultar a los ídolos de su madre, a Enoc. Él manda a sus súbditos y al darse cuenta que la enfermedad que le viene como resultado de esa caída no mejora, manda y quiere consultar a Baal. Esta es la forma de conducirse de Ocosías, pensando que no hay Dios en Israel. Y entonces vemos cómo Dios se muestra a través de su profeta y entonces le hace ver a Ocosías que su comportamiento no está aprobado. El versículo 3 nos enseña que el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vayas a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Hermanos, esta es la respuesta de Dios con respecto al comportamiento de Ocosías, un comportamiento reprobable.
Él se ve enfermo y entonces en lugar de consultar al Dios de Israel, reino sobre el cual está gobernando él decide ir en pos de los ídolos de su madre y entonces manda a consultar a Baal. Dios le dice a Elías que lo que está haciendo es contrario al Dios de Israel. Hermanos, yo espero no pierdan de vista esto que está pasando, porque es Dios quien se presenta y dice, Israel es mi pueblo. Y Ocosías, no hay Dios en medio de Israel para que vayas a consultar a ídolos falsos. Entonces le dice a Elías que le dé este mensaje, ciertamente morirás, Ocosías, en el versículo 4. Así que los mensajeros regresan a Ocosías, versículos 5 y 6, y observamos cómo traen este mensaje para Ocosías. Y Ocosías, al escuchar el mensaje, les pregunta, ¿quién les dio este mensaje? Y hermanos, parece ser que de la nada, Ocosías recuerda que Elías existe. De hecho, se acuerda perfectamente de quién es Elías. Los mensajeros le dicen cuál era el aspecto de este mensajero e inmediatamente Ocosías dice, era Elías. Quiere decir que él recuerda perfectamente quién fue el que le dio el mensaje a su padre, quién ha sido el que ha mandado Dios a darle mensaje a Israel. Pero Ocosías, en vez de humillarse y pedir misericordia, Ocosías se llena todavía de más ira. Y hermanos, eso nos debe de llevar a pensar cómo el corazón del hombre es obstinado hasta la muerte. Porque a veces nosotros pensamos que circunstancias muy adversas pueden hacer momentos propicios para recibir el mensaje del Evangelio. Pero Ocosías es una muestra de que el corazón del hombre está endurecido en contra de la bondad de Dios, porque es la misericordia de Dios que permite que Elías vaya y le dé este mensaje a Ocosías. Y Ocosías, en vez de humillarse, se molesta y manda a su ejército para matar a Elías. Y entonces vienen estos tres textos, estas tres ocasiones en diferentes versículos, en donde llega el ejército de Ocosías por Elías. Hermanos, es muy difícil para nosotros entender la trama de lo que está pasando aquí, porque utiliza la forma en la que está hablando, es como lo que nosotros conoceríamos como sarcástica. Hay una forma de hablar de los enviados de Ocosías y una forma de responder de la forma en la que Elías le responde, de tal manera que lo que observamos es una respuesta conforme a su necedad. Ocosías le dice que vaya y entonces vemos que ellos van por Elías. Vemos en el versículo 9 al 10, dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Hermanos, Ocosías no solamente sabía quién era Elías, sino Ocosías sabía dónde estaba Elías. ¿Por qué Ocosías, en vez de haber enviado a la gente con Baal, no la envió con Elías si sabía quién era y dónde estaba? Entonces llegan estos hombres y de manera burlona, que no lo alcanzamos a distinguir en nuestra literatura, dice, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Esta forma en la que se están expresando es como diciéndole, como minimizando al Dios de Elías. ¿Por qué nos percatamos de esto? Por la respuesta de Elías y por la tercera forma en la que se acerca el ejército en la tercera ocasión. ¿Qué es lo que les dice Elías? Ellos vienen y le dicen, varón de Dios. Y Elías le dice, bueno, ustedes vienen burlándose. Si en verdad yo soy varón de Dios, entonces descienda fuego sobre ustedes. Si ustedes están burlando de mi Dios, entonces mi Dios hará justicia sobre ustedes. ¿Y qué es lo que vemos? Que Dios verdaderamente se manifiesta.
Y entonces extermina a estos 50. Y entonces Ocosías nuevamente, en vez de que se humille, se repite esta situación en el versículo 11 y versículo 12. Y dice en el versículo 11 nuevamente que envió a 50 y nuevamente estos hombres obstinados, igual que su rey, llegan y le vuelven a decir, varón de Dios, el rey ha dicho, sal. Es decir, Elías, tu Dios no es nadie, nuestro rey dice que vengas. Y entonces Elías les vuelve a contar, si el Dios al que yo sirvo no es Dios, que descienda fuego. Que descienda fuego sobre ustedes. Y vemos que nuevamente Dios hace descender fuego sobre ellos y mueren. Y aquí en el versículo 13 en adelante es donde nos damos cuenta de esta interacción que es un poco sarcástica en la manera en la que la tropa se refiere a Elías y la manera en la que Elías le responde, porque la tercera ocasión llega y llega este hombre, dice que el tercer capitán de 50 con sus 50, subiendo aquel tercer capitán, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, aquí aparece entonces uno que reconoce que hay un Dios todopoderoso en Israel. Y reconoce que Elías es profeta de él y habla su palabra. Hermanos, tengan en mente ese tema porque es sumamente importante para entender el Antiguo Testamento, como les decía el hermano Víctor hace 8 días. Este hombre reconoce que Elías no es nadie, pero que la palabra que está diciendo Elías es la palabra de Jehová. Y entonces este varón se humilla y le dice, por favor, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50. Y él reconoce que el fuego que ha descendido ha venido de Dios y que ha exterminado a sus compañeros. Así que Dios tiene misericordia de este hombre y de los 50 que se presentan con él. Y Dios nuevamente le dice a Elías, anda, ve con él. Y dale directamente el mensaje a Ocosías, versículo 15 y versículo 16. Vemos en el versículo 17 al 18 que la palabra de Dios se cumple. Dice en el versículo 16, y así le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había dado a Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Así acaba con la familia de Ocosías. Hermanos, yo no sé si se percataron la pregunta que le hace Elías personalmente y que es repetida 2 veces. ¿No hay Dios en Israel que envías a consultar a Baal-Zebú? Esto es lo que Dios le está diciendo por medio de Elías. Elías le pregunta a Ocosías, ¿no hay Dios en Israel, Ocosías? ¿No es su palabra la que ha sido enviada para este pueblo? ¿No es Dios quien ha hecho pacto con este pueblo y por el cual no ha perecido? ¿No es Dios en su misericordia que no ha exterminado a un pueblo que ha sido peor que Sodoma y Gomorra? La pregunta de Elías, hermanos, nos da el propósito de la meditación de esta mañana para seguir adorando a Dios. No solo había Dios en Israel, hermanos, sino que ese Dios le había placido morar en medio de su pueblo. Es verdad, se habían separado en el reino del sur y en el reino del norte. No obstante, Dios había hecho un pacto con David. Y aunque su obstinación fue mucha y se dividieron y su pecado después de el hijo de Salomón, Dios había decidido morar en Israel, en medio de su pueblo, y Dios estaba ligado con su pueblo, no por ellos, sino a pesar de ellos, por su pacto. Él vivía en medio de su pueblo y más adelante
la palabra que era enviada por los profetas se haría carne. Hermanos, por eso les digo que es sumamente importante no deslindar lo que nos decía Víctor hace 8 días. La palabra que Dios envía, el valor de la palabra y que Dios había hecho un pacto con Israel. Porque esta misma palabra era la que iba a morar en medio de Israel. Y es esa misma palabra que cargaría sobre sí nuestros dolores y nuestros pecados, llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores. Hermanos, esto que fue profetizado era algo que debía de saber Israel. ¿Por qué? Porque Ocosías debía de entender que era Jehová, el Dios de Israel, que tenía la capacidad no solamente para consolarlo de aquella enfermedad, sino también para sanarlo, tal como vino a demostrarlo muchos años más adelante. Sin embargo, su obstinación no lo dejó ver. No dejó ver que el Dios que moraba en Israel era un Dios que hacía misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque constantemente está mandando su palabra por medio de los profetas para que ellos se arrepintiesen. Hermanos, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura. Para Ocosías, el mensaje de Elías era locura. Para Ocosías, saber que había un Dios en Israel y que este Dios hacía misericordia y también sanaba, fue locura. Pero hermanos, dice ese mismo texto que para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Hermanos, hoy podemos nosotros seguir adorando a nuestro Señor porque a Dios le ha placido que la locura de la cruz sea para nosotros nuestra gloria, a diferencia de Ocosías. Y hoy, por la gracia de Dios y la misericordia del Dios del pacto, que le ha placido morar en medio de su pueblo, nosotros podemos seguir adorándole. Así que hermanos, pongámonos de pie para seguir adorando.